¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Algo en Común. Este es el encuentro que tenemos cotidianamente, el encuentro que nos da la posibilidad de poner sobre la mesa, poner en una conversación todo lo que tenemos en común. Las anécdotas, las historias, pero sobre todas las cosas, los sentimientos en común, los sueños en común. Una mirada que alrededor de un tema quizás o alrededor de una emoción hace que nos podamos mirar como a los ojos aquí en confianza. Darle la bienvenida al invitado, en este caso, es muy emocionante para mí. Porque no sé si a ustedes les ocurre, pero dicen, los que saben y está comprobado, que los bebés, cuando están en el vientre materno, ya se familiarizan con ciertas voces que cuando, una vez nacidos, pueden reconocer esas voces en la multitud. Yo me siento un poco como esos bebés que recién nacieron y cuando nací pude reconocerlo y quizás ya traía esa voz como sabida desde el vientre, desde Imaguaré, porque Imaguaré es el encuentro aquí con el señor Julio Cáceres. ¿Cómo está, Julio? Bien, gracias por esta invitación. Es un placer tenerte acá en Algo en Común. Muchísima gente viéndote y esperando en este momento poder meternos en la historia de el Imaguaré, ¿sí? Y quizás tu nombre ya habla de esa referencia, el propio nombre Julio tiene que ver con tus raíces, es una evocación a tus raíces llamarte Julio. Claro, es el nombre de mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Julio César y a mí me pusieron Julio Tomás, porque en realidad, en rigor, tengo el nombre de los dos abuelos. El uno, Julio César, es el abuelo paterno y Tomás es el abuelo por parte de mi mamá. Julio, que los mercedeños lo abrazaron y lo adoptaron como mercedeño, él también se siente mercedeño, nacido en Pedro R. Fernández. Así es, Mantilla. En Mantilla. Mantilla, en la sección rural, digamos, no nací en el pueblo. Con partera, todos los chiches. Sí, claro, con partera y bueno, en la costa del Batel. Y bueno, ¿El parto fue en la casa, casa familiar? En la casa familiar. Mi abuelo, yo nací en la casa de mis abuelos, porque esto viene a cuento con una circunstancia que vivió nuestra provincia en esos años, cuál era el alejamiento de la muchachada, ¿no es cierto?, a buscar trabajo a Buenos Aires, y así se fue mi papá, como todos mis tíos, y bueno, allá en Buenos Aires encontraron su pareja, bueno. Pero, como decía papá, me decía, yo quería que mi hijo naciera en la casa de los abuelos. Y entonces mi mamá se vino ya con las últimas instancias del parto. ¿Tu mamá de dónde es? Mi mamá es de Correntina también. Correntina también. De Mercedes. Mercedeña. De Uguay. Uguay. Allá en la costa en la costa de, ¿cómo es?, de Carlos Pellegrini. ¿Y se conocieron allá en Buenos Aires? Y se conocieron en Buenos Aires. Y allí, bueno, mi papá es de Concepción, o sea, nacido en Concepción, por esa fusión itinerante que también tenía la población rural de nuestra campaña, de nuestra provincia, en aquellos tiempos. Mi abuelo andaba, digamos, en distintos lugares, cumpliendo tareas de campo, encargado de campo, capataz, ¿cierto? Y últimamente terminó colono, allí en Mantilla, donde se sembraba mucho tabaco, y bueno, entre otras cosas, ¿no es cierto? Y en ese clima de chacra casi vengo a aparecer yo. Te traen para nacer. Claro, viene mi mamá para nacer correntino. Para nacer correntino, bueno, y resulta que después me quedo allí, me quedo. Yo me quedo con mis abuelos, mamá se va de vuelta a Buenos Aires, y bueno, esto termina que yo me crié con los abuelos. ¿Y tus papás se fueron a Buenos Aires? Y mis papás quedaron en Buenos Aires, sí. Y tengo dos hermanos más que están en Buenos Aires en este momento. Vamos a mirar unas cosas, ¿crees? Bueno. Él nace en Mantilla y se va a Mercedes cuando tiene 5 años. Él es criado por los abuelos, ¿viste? Papá y la mamá vienen, él nace acá y la mamá se va de vuelta a Buenos Aires. Dice que es muy bueno desde chiquitito porque él ya con el abuelo en el campo le enseñaba todos los números, el abuelo en el piso, ¿viste?
El abuelo es el abuelo Julio, que para él es como su papá, digamos, pero no es su papá, es su abuelo en realidad, pero es su papá. Para él es su papá porque es la persona que le crió y que le enseñó todo, digamos, cuando él era chico. El abuelo tocaba la guitarra y él se iba con un palito a tocar al lado del abuelo y hace... El papá dice en realidad que él fue aprendiendo de inquieto. Claro. El abuelo no es que le decía, mirá acá, sino que él miraba como dónde ponía los dedos y después él decía, yo agarré y ponía las cuerdas como un pentagrama y me acordaba del abuelo, ponía los dedos y yo le copiaba eso. Y tanto que le leía las historias, bueno, entre ellas la de San Martín. Entonces él cuando entró a primer grado, la historia es que se va y él lee, supuestamente, pero lee de memoria, ¿viste? Y todas las maestras se vinieron a verle a ese nenito y entonces a partir de allí él fue ya recitador de la escuela, de todos los recitados desde primer grado. Y actuaban los fogones que organizaba la escuela y en ese momento nosotros tal vez no nos dábamos cuenta de lo que iba a hacer Julio, porque todos éramos muy chicos, adolescentes. Pero después uno se pone a pensar y decía qué talento ya tenía desde chico. Y bueno, Julio es egresado del Instituto Manuel López Rodríguez, más conocido como la UPM. Y yo digo siempre que la UPM fue cuna de músicos. De ahí salieron grandes músicos. Y él cantaba mucha samba. Después de ahí también compartíamos en el Club Atlético Mercedes, el amigo de varios de los que éramos allegados ahí, que jugábamos al fútbol y básquet. Entonces él iba con su guitarra. Pero en esa época las serenatas eran realmente una cosa tan hermosa porque venían y te cantaban. Julio a mí nunca me trajo serenata, eso le tengo que decir que todavía estamos a tiempo, que él y yo estamos vivos, así que estamos a tiempo. No, ya desapareció la serenata y con Julio era uno de los guitarreros serenateros que teníamos y bueno, detrás de él todos nosotros, ¿no? Pero yo sabía de las serenatas de Julio, que eran una delicia escucharlo cantar en la ventana. Julio, tu nacimiento fue el reflejo de una realidad a la que después le cantaste tantas veces, ¿no? Claro, yo digo que no es casualidad, los dos temas más, digamos, que a mí me han tocado más en todo este tiempo de andar y maguaré han sido El Avivo del Alma y El Chamamé Cedro. El Avivo del Alma porque es mi historia prácticamente. O sea, yo tengo presente el momento en que uno de mis tíos se iba a Buenos Aires y mamá le preparaba el avío, bueno, todas esas cosas que después describe el poema, ¿no es cierto? Y entonces la abuela, como quien ayuda, tragándose un llanto, volvió a sentenciar: vaya con cuidado, sea manso y prudente, que Dios y la Virgen le han de acompañar. Para los peligros sepa ser creyente, Santa Catalina no le va a fallar. Y en los temporales de la vida tenga presente a su madre, que lo supo alzar cuando usted era chico contra la tormenta, venciendo el mal tiempo con solo rezar. Sepa que en su alma lleva usted otro avío, que es como una herencia de amor familiar. Se lo dio su gente, su pago querido, y en su sangre joven se ha de retornar. Le hablo de esas ganas de brindarse a todos, del corazón grande, valiente y capaz de jugarse entero y encontrar el modo de salir a flote en la adversidad. Le hablo de esa mano tendida y abierta con el gesto antiguo de la caridad, mano de chamigo que se da sin vuelta, del que abre la puerta y ofrece su pan. Avío del alma, hecho de franqueza, sencillez, respeto
hombría y lealtad. Ya ve, siendo pobre ni dona riqueza. Recuerde, se aumenta compartiéndola. Y oiga bien, un día, cuando cambie el tiempo, si este avío le dura dentro de su ser, usted o sus hijos, o acaso sus nietos, por Dios y la patria tendrán que volver. Cuando yo era chico, mamá tenía un almacén en el campo, allí en Mantillo. Un almacén donde se juntaban la gente, no sé, los colonos, y bueno, se iban a tomar algo, y bueno. Y a mí, por aquella época... Cuando me hablas de tu mamá, es tu abuela. Claro, cuando yo digo mamá es la abuela, cuando digo papá es mi abuelo, después lo otro y cuando te digo mi hermano es mi tío. Es tu tío. Ahí está. Así está completa. Entonces la abuela, tu mami, Claro. tenía un almacén. Ella tenía un almacén, y bueno, y por aquella época habían llegado los libros que mandaban la Fundación Eva Perón a la gente, así, bueno, unos libros interesantes, cayó un pulgarcito. Y el abuelo, por supuesto, me leyó el libro. Era un cuaderno así de 4 o 5 hojas que, bueno, tenían dibujo y contaba la historia de Pulgarcito y ¿cómo es? Y la bota de 7 leguas y qué sé yo. Bueno, esto es así que yo me aprendí de memoria. Y me iba a donde estaban los paisanos. Orejero, todavía no leías. No leía nada. Yo aprendí de memoria y miraba los dibujitos. Entonces me iba a donde estaban los paisanos, que tampoco pobres sabían leer nada, y yo me sentaba delante de ellos y miraba mi libro y leía, ¿viste? Y ellos se entusiasmaban muchísimo porque me veían tan chiquito y leyendo. Y era mentira que leía, yo recordaba de memoria y daba vuelta de acuerdo al dibujo que cómo venía la historia. O sea, dos cosas que rescato del abuelo, que es la memoria que tengo, que a mucha gente se sorprende y me pregunta cómo hay que poder memorizar tantas cosas. Y bueno, y desde chiquito tuve esa condición, una memoria importante para recordar cosas. No sé qué pienso por allí, que esto de comunicar cosas a mí me viene, no sé, muy Maguaré, una vez más. Muy Maguaré. Ahí está, ya volvemos. Esto es Algo en Común. ¿Te quedás? Ya volvemos.